Hola, mi nombre es Brenda Romero Clavería, soy estudiante de Derecho en la Universidad TecMilenio. En esta presentación analizaré uno de los problemas constitucionales más relevantes de la actualidad mexicana, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género y la efectividad del principio de paridad, todo esto incorporado en nuestra Constitución mediante la reforma del 2019. La pregunta central que guiará el análisis será la siguiente. ¿La paridad de género es un mandato constitucional de aplicación inmediata que puede exigirse directamente a todas las autoridades o dependa de que existan leyes secundarias para producir efectos reales? Mi postura en este caso es que la paridad constituye un mandato constitucional, que es el resultado directamente exigible, cuya protección puede garantizarse mediante la interpretación constitucional, control difuso y la aplicación de principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución sin necesidad de reformar nuevamente el texto constitucional. Para comprender el problema es necesario comenzar por su contexto. Durante décadas las mujeres estuvieron subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones públicas en México. Aunque formalmente tenían derecho al voto y a ser electas, en la práctica existían barreras estructurales que impedían el acceso efectivo a cargos de poder. Por ello, el constituyente permanente impulsó diversas reformas electorales que evolucionaron desde simples cuotas de género hasta llegar a la reforma constitucional del 2019, conocida como paridad de todo. Esta reforma modificó, entre otros, los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución. Particularmente en el artículo 41, establece que todos los partidos políticos deberán observar el principio de paridad de género, la postulación de candidaturas. Sin embargo, pese a este reconocimiento constitucional, continúan presentándose conductas que limitan la participación política de las mujeres. Por ejemplo, candidaturas simuladas, presiones para renunciar después de ser electas, violencia verbal, campañas de desprestigio, exclusión de espacios de decisión, asignación de cargos sin poder real. Esto genera un conflicto constitucional que hoy estamos analizando, en donde si la Constitución ya conoce la paridad, ¿por qué siguen ocurriendo estas prácticas? Y más importante aún, ¿puede una autoridad argumentar que no está obligada a garantizar plenamente la práctica política de las mujeres porque falta regularización específica de alguna ley local? Considero que la respuesta de estas preguntas debería ser negativa. Eh, la interpretación teológica e histórica. eh, este método busca identificar la finalidad de una norma, es decir, no solamente analiza lo que la norma dice literalmente, sino para qué fue creada. La finalidad de la reforma constitucional del 2019 no fue simplemente equilibrar números entre hombres y mujeres. Su propósito fue más profundo, ya que buscó combatir una desigualdad histórica y garantizar una democracia verdaderamente representativa. En otras palabras, la Constitución no pretendía únicamente que hubieran mujeres registradas como candidatas, sino pretendía que las mujeres ejercieran efectivamente el poder político en condiciones de igualdad. Por ello, interpretar la paridad como una simple obligación formal vaciaría el contenido de la voluntad del constituyente. Esta conclusión también se fortalece mediante el método histórico, ya que si observamos la evolución constitucional mexicana, veremos que en 1993 apenas existían recomendaciones de participación femenina. Posteriormente aparecieron las cuotas de género y después en la reforma del 2014 se introdujo la paridad en candidaturas, pero finalmente hasta 2019 se reconoció la paridad en todos los espacios públicos. Esta evolución demuestra que el Estado mexicano ha seguido una ruta progresiva hacia la igualdad sustantiva. Por tanto, interpretar hoy la paridad como una mera formalidad representaría el retroceso incompatible de la historia constitucional reciente. También tenemos la interpretación sistemática en el artículo 1. Para este método exige interpretar cada disposición constitucional en relación en todo el sistema jurídico. La paridad no puede analizarse únicamente desde el artículo 41, sino debe relacionarse con el artículo primero constitucional. Este artículo es particularmente importante porque establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, tanto por la Constitución como por los tratados internacionales de los que México sea parte. Además, ordena que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. También incorpora el principio pro persona. Este principio obliga a elegir siempre la interpretación que otorgue la protección más amplia a las personas. Si aplicamos este criterio en el caso que nos ocupa, debemos concluir que cualquier duda sobre el alcance de la paridad debe resolverse favoreciendo la participación efectiva de las mujeres y no restringiéndola.
El propio artículo primero también prohíbe toda discriminación motivada por el género. Por su parte, el artículo 4 constitucional establece expresamente que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Por ello, cuando una mujer es excluida de la toma real de decisiones políticas, no solamente se afecta su derecho político electoral, sino también se vulneran simultáneamente los principios de igualdad y no discriminación. Esto demuestra la interdependencia de los derechos humanos prevista en el artículo 1 constitucional. Después tenemos los tratados internacionales y la jurisprudencia. El análisis sistemático también exige considerar los tratados internacionales, entre los que destaca la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, particularmente en el artículo 7, el cual obliga a los estados a garantizar que las mujeres participen en una vida política y pública de igualdad de condiciones. Asimismo, la Convención de Belén do Pará establece que el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, incluyendo aquella que limite el ejercicio de sus derechos políticos. En el ámbito jurisprudencial encontramos criterios relevantes de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad en el artículo 148 de 2017, reconoció que la paridad constituye un principio constitucional transversal que debe permear todo el sistema democrático. Posteriormente, en diversas resoluciones relacionadas con la reforma de paridad, la Corte sostuvo que la igualdad sustantiva justifica medidas reforzadas para garantizar la participación efectiva de las mujeres. A nivel internacional, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso de Campo Algodonero contra México, reconoció que los estados tienen la obligación de combatir la discriminación estructural contra las mujeres mediante acciones positivas. Estos precedentes confirman que la igualdad formal es insuficiente cuando persisten obstáculos reales para el ejercicio de los derechos. Con base en todo lo anterior, sostengo lo siguiente, que es la paridad prevista en los artículos 41, 116 y 122 constitucionales, constituyen un mandato del resultado y hay de aplicación inmediata que no depende de la legislación secundaria para ser exigible. ¿Por qué? Porque la Constitución ya tiene todos los elementos normativos necesarios. Existe una obligación expresa de paridad, existe la prohibición de discriminación y existe un mandato de protección forzada de los derechos humanos. Y también existen tratados internacionales que forman parte del parámetro de regularidad constitucional. Por ello, cuando una autoridad local o un partido político limita materialmente la participación de las mujeres, los jueces deben ejercer control difuso de constitucionalidad y desaplicar cualquier norma o práctica contraria a estos principios, y no necesariamente reformar nuevamente la Constitución. Lo que se necesita es la interpretación constitucional consciente en el artículo primero, con los compromisos internacionales del Estado mexicano. Para concluir, considero que la violencia política contra las mujeres en razón de género representa uno de los principales desafíos para la consolidación del Estado democrático del derecho mexicano. La reforma constitucional de 2019 significó un avance histórico. Sin embargo, la igualdad numérica no garantiza por sí sola la igualdad real. A través de los métodos teológico, histórico y sistemático, así como los principios de interpretación conforme a la progresividad y pro persona contenidos en el artículo primero constitucional, es posible afirmar que la paridad debe entenderse como una garantía efectiva de participación política y no simplemente como una formalidad electoral. Por ello, toda norma práctica que impida a las mujeres ejercer plenamente sus derechos políticos debe considerarse incompatible con la Constitución y los tratados internacionales de los derechos humanos. Solamente así podemos avanzar hacia una democracia auténtica, incluyente, representativa y respetuosa de la dignidad humana.